Una frecuente forma de atacar a quienes osan criticar a las religiones es contraponerlos a los creyentes. Es decir, sugerir que quienes criticamos a las religiones, o en general los ateos, los agnósticos o los no religionistas, nos oponemos a los creyentes, detestamos a los creyentes, nos burlamos de los creyentes, consideramos tontos a los creyentes o hacemos cualquiera de estas cosas aterradoras que provocan lógicamente el enojo de los creyentes y junto con el enojo siempre la cerrazón a escuchar las razones de aquel que nos está insultando finalmente. Pero los estamos insultando. En realidad no. En realidad el creyente no es el objetivo de quienes hacen la crítica de las religiones. Porque el creyente es habitualmente y de manera muy destacada la víctima de las religiones, la víctima de las creencias, el que pone el dinero, el que pone el sufrimiento, el que pone la muerte, el que pone el miedo, el que pone todos los elementos necesarios para construir la estructura de poder sobre la cual se montan los jerarcas religiosos en todas las religiones. El creyente es el que pone el miedo. La lucha, la crítica, la argumentación contra las religiones es una argumentación fundamentalmente en favor de los creyentes, en favor de que los creyentes dejen de ser precisamente las víctimas de las creencias, de las mentiras, de la exacción por parte de las estructuras religiosas. Hace unos pocos días estaba yo por la ciudad de Oviedo y veía yo una gran estructura puesta frente a la Catedral Gótica de Oviedo, que es una exposición sobre la sábana santa o el manto de Turín, un objeto del siglo XIV que recibe distintos nombres. Lo asombroso era primero ver que en la portada, en el anuncio, en el lateral, se veía el rostro de uno de estos exehomos sangrante, un hombre recién muerto, un cadáver destrozado, torturado y demás, que es el Cristo yacente, el Cristo después de la crucifixión, y que es una imagen verdaderamente conmovedora, verdaderamente aterradora y verdaderamente impresionante. Y esta imagen domina una exposición sobre este trozo de lienzo que se supone que cubrió el cuerpo de Cristo. Y digo se supone porque no hay ningún dato de que sea genuino, porque es una pintura. Los experimentos que se han hecho, por ejemplo, poniendo un rostro de 3 dimensiones con tinta y poniéndole un lienzo a ver si la tinta que se impregna se parece en algo al lienzo de Turín, han demostrado que no es así. Y además hay una prueba de carbono 14 realizada en 1988 a cargo del Museo Británico que demostró que el objeto es entre el siglo XIII y XIV. Y todas las objeciones que se puedan hacer a la prueba de carbono 14 son, por supuesto, una forma más de engañar a los creyentes. Y esto se lo comento, simplemente ténganlo en cuenta. Se dice que el fuego al que estuvo sometido el lienzo de Turín había afectado a la datación por carbono 14. Difícilmente, porque precisamente el carbono no es afectado, no desaparece con la combustión, y gracias a eso los arqueólogos pueden datar, por ejemplo, fogatas del Neolítico y del Paleolítico. Si se pueden datar fogatas del Neolítico, se puede datar una cosa del siglo XIV, un objeto del siglo XIV orgánico, aunque haya sido sometido a la acción del fuego. El carbón restante es precisamente carbono. Lo que se destruye en la combustión no es principalmente el contenido de carbono, y las diferencias que puede causar son de unos 4, 7, 10 años según los expertos. Ténganlo en cuenta. Pero esta gran mentira construida alrededor de un lienzo que se supone que tuvo el cuerpo de Cristo, que se dice que estaba en negativo, si estuviera negativo Cristo habría tenido el pelo blanco, véalo usted, a la hora de invertirlo, a la hora de pasarlo de negativo a positivo, el pelo de Cristo es blanco, no es el de un sujeto de 33 años, y así sucesivamente. Es un embuste.
Es una de las muchas mentiras de las reliquias absurdas que se crearon durante el medievo y que incluían desde el prepucio de Cristo hasta la leche de la Virgen María o astillas de la cruz suficientes como para fabricar varias decenas de cruces de tamaño mediano. Son mentiras que se han utilizado para engatusar a los creyentes, para provocar el asombro, el miedo, el respeto y sobre todo la obediencia. Aquel que ha sido sumido en la esclavitud por medio de la mentira no es alguien a quien uno le pueda llamar tonto, no es alguien de quien uno se deba burlar moralmente, no es alguien que merezca en ninguna medida el desprecio de nadie. Lo que merece, en todo caso, es compartir con él otros puntos de vista, compartir información, compartir el deseo de que recupere la dignidad que le han arrancado a aquellos que le piden que se ponga de rodillas, baje la cabeza y se dé golpes de pecho por pecados imaginarios cometidos por ancestros que no existieron, castigados por un Dios cuya existencia nadie ha demostrado, y todo ello para beneficio de quienes hoy en día viven sin trabajar por la religión. Y no me refiero únicamente a los cristianos. Hablando de reliquias, siempre me ha divertido mucho la existencia del diente de Buda. Se supone que después de pasar al nirvana, el Buda fue cremado y de los restos se recuperó un diente que está en un monasterio de Sri Lanka, pero también está en un monasterio de Beijing en China, también está en un monasterio de Taiwán, está en un monasterio de Singapur y finalmente, por supuesto, está en un monasterio de California en los Estados Unidos. Buda, al parecer, tenía por lo menos 6 dientes caninos, cosa que es verdaderamente notoria si consideramos que la mayoría de los seres humanos solo tenemos 4. Es una mentira contada por los budistas porque conviene para que la gente sueñe con ser capaz de superar a la muerte, llegar al nirvana mediante las enseñanzas de los monjes budistas, que para dar esas enseñanzas piden siempre respeto, aprecio, limosna y la oportunidad de vivir sin trabajar, que es como viven los monjes budistas en todo el mundo. Lo mismo es aplicable a los ministros de todas las religiones. Las mentiras, el engaño, las falsedades, la búsqueda de provocar el miedo, son la constante a la que uno, que ha sido conocedor de alguna religión, puede oponerse en beneficio únicamente de los creyentes, pero por supuesto en perjuicio de quienes viven de los creyentes, y que por ello precisamente utilizan trucos, argucias y más falsedades y mentiras para poner a los creyentes en contra del crítico. No vaya a ser, imagínese usted, que esa persona que todos los domingos deposita su limosna en el cepo de la iglesia o en el cuenco del monje, esa persona el día de mañana diga: quizás debería yo utilizar mi dinero mejor en ayudar a otras personas y no en mantenerle a usted. No hay nada contra los creyentes, hay todo contra los que engañan. Todo el que nace sin creencias y al que se le implantan creencias, se le imponen creencias por culpa de su sociedad, solo por haber nacido en un lugar está sometido a ser parte de cierta creencia. Si usted hubiera nacido en un país musulmán, sería musulmán. Si usted hubiera nacido en África, sería animista. Si usted hubiera nacido en Israel, muy probablemente sería judío. Si usted hubiera nacido en la India, sería budista o hinduista. Y si usted nació en algún país cristiano, pues usted es cristiano porque eso fue lo que le enseñaron, porque eso fue lo que le impusieron, porque eso fue lo que le dijeron que tenía que creer, o si no, iba a sufrir por ello. La religión no tiene verdades. Por eso hay tantas religiones, por eso hay tantos puntos de vista, por eso hay tantos dioses. A cada religión se le ocurrió uno y en cada una aparecieron los listos que han decidido vivir de esas creencias. No crea usted, si ya estamos en decirle a la gente que no crea, o que es mejor no creer, o que es mejor por lo menos cuestionar las creencias y dudar de ellas, no crea usted que aquel agnóstico, aquel ateo, aquel personaje
que se enfrenta al ministro de su iglesia, al ulema que quiere ponerle un chaleco de bombas, al sacerdote budista, al lama, al papa, que esa persona está contra usted si usted es creyente. No es así. Y si se lo dicen, tenga en cuenta que es otra mentira más que quizás debería cuestionarse y poner en duda. ¿No le parece?